Buenas tardes, soy Miguel Ángel Martín, presidente de Hemofilia Andalucía, y en este tercer ciclo que corresponde a las quintas jornadas de formación en hemofilia y otras coagulopatías congénitas, hoy vamos a hablar de la terapia génica, un tema que ya es actualidad, es presente en el futuro y en el presente de la hemofilia, y hoy contamos con el doctor Ramiro Núñez, hematólogo del Hospital Virgen del Rocío, de aquí de Sevilla. Muy buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Igualmente. Pues nosotros hemos hecho un compendio, como en los otros ciclos de jornada, de preguntas que nos han hecho pacientes, otras que hemos elaborado de la asociación y demás, y un poco, como queremos en lenguaje coloquial y todo, para que podamos resolver estas dudas, tenemos una batería de preguntas para hacerte. Hablando de terapia génica, quiero que nos cuentes un poco en qué consiste la terapia génica. Bueno, la terapia génica es una estrategia que se viene investigando desde hace muchos años y que ha sido en los últimos años cuando realmente ha encontrado el formato adecuado para llegar a nuestras farmacias realmente, ¿no? Consiste básicamente en introducir en nuestro organismo el material génico necesario para producir o para subsanar algún problema que tengamos. En el caso de la hemofilia concreta, como sabéis, hay una alteración molecular que determina una deficiencia del factor 8 o del factor 9, en el caso de la hemofilia A o de la hemofilia B. Y la terapia génica lo que pretende es introducir ese material genético en nuestro organismo para que nuestro organismo reconozca ese material genético y pueda producir la proteína que va codificada en ese material. Es decir, el objetivo final es que nuestro propio organismo fabrique el factor 8 en el caso de la hemofilia A o el factor 9 en el caso de la hemofilia B. Básicamente ese es el concepto de terapia génica. La terapia génica, todos sabemos, se aplica o se pretende aplicar y se va a aplicar en hemofilia, pero existen otras patologías en las que ya se ha utilizado con éxito y otras muchas que vendrán a continuación y que realmente harán que la terapia génica, de la terapia génica como un uso habitual en medicina. Pues otra de las dudas que tenemos sobre la terapia génica es cómo se administra y a qué pruebas necesito someterme para saber si soy candidato o no. Muy bien. Realmente la terapia génica es una estrategia terapéutica de relativamente fácil administración, es decir, se administra en una sola sesión, que dura aproximadamente, dependiendo del peso del paciente y del volumen que tengamos que infundir, aproximadamente en torno a 1h30, 2 horas, 3 horas como mucho. En un solo acto se infunde la terapia génica. ¿Qué pruebas hemos tenido que hacer previamente? Hay que hacer, obviamente, pruebas que nos permitan, en la medida de lo posible, asegurar la efectividad del tratamiento que vamos a instaurar, de la terapia génica. Consiste básicamente en determinar la normalidad de las pruebas hepáticas, por ejemplo, y sobre todo y fundamentalmente asegurarnos de que no existen anticuerpos frente al vector, es decir, al vehículo que vamos a usar para introducir el material genético, como está basado, si queréis luego lo comentamos, en una especie de virus que se llaman adenovirus asociados, y digo están basados porque no son exactamente eso, sino que se basan en estas estructuras. Tenemos que asegurarnos que la persona que va a recibir la terapia génica no tenga anticuerpos neutralizantes frente a ese vector. Básicamente son las pruebas fundamentales que debemos hacer antes de infundir la terapia génica. Y como los pacientes con hemofilia estamos acostumbrados a recibir tratamiento, tener un pico de factor o tener una base, ¿no? ¿Cuánto tarda en dar resultado la terapia génica y en elevar ese porcentaje? Claro, esta pregunta es muy interesante, Miguel Ángel, porque, claro, tenemos que cambiar un poco el concepto, ¿no? Realmente, como se trata de que ese material genético que introducimos a través del vector se integre en nuestro organismo, concretamente y en el ámbito de la terapia génica en hemofilia, en el hígado, pues necesitamos un periodo de tiempo para que nuestro organismo empiece a producir el factor 8 y el factor 9. Habitualmente 3-4 semanas es variable, pero en torno a ese tiempo, a partir de las 3, 4 o 5 semanas, es cuando veremos cómo nuestro organismo, el organismo del paciente que ha recibido la terapia génica, empezará a producir su propio factor. Y una vez infundido en la terapia génica, llegamos a unos niveles óptimos, ¿será necesario recibir además tratamiento sustitutivo con factor? Bien, aquí nos tenemos que basar en lo que nos dicen los ensayos clínicos.
Los ensayos clínicos, donde se han incluido ya un número considerable de pacientes, considerando todas las terapias génicas, las ya aprobadas y las que están en investigación, pues como digo, tenemos un número de pacientes notable en este ámbito. Y lo que nos dicen los datos de estos ensayos clínicos es que los pacientes dejan de necesitar administrarse el factor. Solo, puntualmente, entre el 2, 3, 4% de los pacientes necesitarán en un momento dado un tratamiento adicional con factor en circunstancias muy concretas, fundamentalmente intervenciones quirúrgicas, donde el nivel de factor que se ha alcanzado no sea el suficiente como para asegurar que la hemostasia, que es decir, que la coagulación funciona perfectamente. Y ahora hablemos de candidatos idóneos a recibir la terapia génica. ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que esta es probablemente, de todas las preguntas, y no sé las que me vas a hacer después, esta es la más complicada seguramente, ¿no? Encontrar el candidato ideal, pues, o idóneo, es difícil. Probablemente se trate de un paciente o de una persona con hemofilia activa o que esté, por un lado, muy cansada de los tratamientos actuales, de estar dependiendo de la administración periódica de factor o fármacos relacionados con el tratamiento de la hemofilia, pero personas también probablemente que no estén bien protegidas actualmente y que necesiten un nivel de factor elevado. También tiene que ser una persona comprometida en el sentido de saber, y luego a lo mejor lo podemos comentar, de los cuidados que va a necesitar posteriormente o el seguimiento que va a necesitar posteriormente a la infusión de la terapia génica. Tiene que estar concienciado con ello. Y también tiene que saber, bueno, las ciertas dudas que tenemos actualmente, y que probablemente pues, también lo comentemos en los próximos minutos, sobre la efectividad de la terapia génica. Yo creo que ahí es donde encontramos el candidato ideal. Por tanto, es un candidato probablemente abierto a muchas posibilidades. Eso sí, hay determinados condicionantes que son condiciones sine qua non, es decir, mayor de 18 años actualmente, no hay otra posibilidad, y pacientes que según qué terapia génica no tengan anticuerpos neutralizantes frente al vector que dijimos. Hay alguna, bueno, de hecho de las dos que están aprobadas, una de ellas sí admite que tengan anticuerpos y otras de las que probablemente vengan en el futuro también permitan la administración en pacientes que tengan anticuerpos o al menos algún nivel de anticuerpos determinado que no sea excesivo. ¿Hay terapia génica aprobada por la EMA para A, terapia génica aprobada para hemofilia B? ¿Qué diferencia hay? Bien, conceptualmente lo que hemos hablado al principio son iguales, es decir, material genético introducido en nuestro organismo para producir factor 8 o factor 9. Sin embargo, hay ciertas diferencias que se traducen en el nivel de factor que se alcanza y sobre todo en la durabilidad del factor. Parece, por lo que los datos que nos enseñan los ensayos clínicos, que la durabilidad en hemofilia B es mayor durante más tiempo, por lo menos de los datos que conocemos hasta ahora, que en hemofilia A. Y hay otro dato también interesante, que tiene que ver seguramente con la célula, el hepatocito, que es donde se integra este material genético. Y es las reacciones que se producen después de la infusión de la terapia génica. En el caso de la hemofilia A se han descrito un mayor número de reacciones y podríamos decirlo de alguna manera, de efectos indeseados, en el caso de la hemofilia A, que en el caso de la hemofilia B, donde estas reacciones son normalmente menores. ¿Aprobadas? ¿Cuáles tenemos hasta el momento? Al menos por la EMA, esperando a que se introduzca aquí en Tenemos España. aprobadas tanto por la EMA como con la organización, el organismo que autoriza los medicamentos, tanto en el mercado norteamericano como en el mercado europeo. Hay dos terapias génicas aprobadas. La que nos interesa en Europa, la Agencia Europea del Medicamento, ha aprobado una terapia génica para hemofilia A, Roctavian, y una terapia para hemofilia B que se llama Engenix. Ambas están ahora, digamos, podemos decir que están en el tejado del Ministerio de Sanidad español para los oportunos trámites de asignación de precios, y una vez aprobado y asignado precios, si se da el caso, pues ya tendríamos la disponibilidad en nuestros hospitales para optar
a administrar la terapia génica a nuestros pacientes. Una vez ya conocido cuál es aprobada y tal, ahora el paciente nos gustaría saber qué riesgos tenemos a la hora de infusionarnos, qué efectos secundarios o qué a largo plazo podemos encontrarnos a la hora de optar por estas terapias. Bueno, hay que decir que se puede considerar que la terapia génica es una estrategia terapéutica segura. Como toda administración de fármaco, de estrategia terapéutica, tiene algunos efectos o posibles efectos adversos que debemos conocer. Yo los dividiría en dos grupos. Uno, los relacionados con la infusión. Los relacionados con la infusión son realmente controlables, tienen que ver con la administración propia de esa infusión que decíamos durante un par de horas, y normalmente se controlan bien, o bien disminuyendo la velocidad de infusión, administrando algún fármaco que controle esa reacción que se puede producir, parando la infusión y reanudándola después, y como digo, son efectos adversos que se controlan muy bien en ese momento, y no ha habido ningún problema en los ensayos clínicos para controlar este tipo de reacciones que se dan en un porcentaje pequeño de pacientes. Eso hay que dejarlo también muy claro. Y luego, y quizás de forma más interesante, son los efectos un poco a medio y largo plazo. A medio plazo es la posibilidad de que nuestro organismo produzca algún tipo de reacción inmunológica frente a ese vector que hemos infundido en el acto de la terapia génica, de la infusión de la terapia génica. Normalmente se manifiestan esta clase de efectos indeseados por una elevación de lo que llamamos las enzimas hepáticas, de los marcadores de función hepática, ¿vale? Traducen un estado inflamatorio y habitualmente, o en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, se controlan de manera muy eficaz con la administración de corticoides. Este ha sido un poco uno de los caballos de batalla de las terapias génicas, tanto como digo en hemofilia A como en hemofilia B. El tiempo que se necesita la administración de estos corticoides para controlar esta elevación, como digo, de las enzimas hepáticas que traducen un cierto daño hepático. En hemofilia A este tiempo parece más prolongado que en hemofilia B, otra de las diferencias que señalábamos antes entre una y otra terapia génica. Pero en general nos quedamos con el concepto de que la administración precoz de corticoides en las siguientes 48-72 horas después de detectar esta modificación de las enzimas hepáticas controla claramente esta anomalía y vuelve a restaurar la normalidad del funcionalismo hepático. Y otra de las preguntas, y la clave yo creo que en terapia génica, es ¿cuánto duran estos efectos? Claro. La terapia génica, y después, una vez que la expresión se haya perdido del factor 8, ¿qué haremos después? Claro. Bueno, yo creo que la respuesta es que no lo sabemos. Quiero decir, nos podemos orientar con la duración de la respuesta en la producción de factor 8 y factor 9 de los pacientes que han estado ya incluidos en ensayos clínicos desde hace ya 6-8 años, y podemos decir que pues esta durabilidad hay incertidumbre con respecto a esta durabilidad. Sí podemos afirmar que parece que hay, primero, después de la elevación, a partir de las 4 o 5 semanas, una fase meseta, que en hemofilia A puede durar 1, 2, 3, 4 años, luego hay una tendencia a caer muy paulatina, muy lenta, pero no sabemos cuándo se produce el descenso, el máximo descenso que obligue a restaurar la profilaxis, como bien has comentado, ¿no? En el caso de la hemofilia B parece que sí que es más duradera, incluso hay algunos trabajos, modelos matemáticos, y por tanto hay que tenerlos en cuenta con mucha cautela, pero que hablan que incluso de que puede haber una durabilidad muy alta, en torno a incluso 20 o 25 años, por encima de esos límites que nos permitirían no dar la profilaxis por tener una cantidad de factor suficiente para evitar eventos hemorrágicos. Pero creo que aquí hay que ser prudentes y pues decir que no ha pasado el tiempo suficiente como para que sepamos cuánto dura realmente la terapia génica. Y otra cosa importante, Miguel Ángel, otra cosa importante es que debemos saber que hay cierta variabilidad individual. Entonces, no podemos asegurar la misma respuesta en todos los pacientes que vayan a recibir la terapia génica. Y esto también debe ser consciente tanto el profesional, el facultativo, como la persona con hemofilia que va a recibir la terapia génica. ¿Y es posible una reinfusión
no lo sabemos todavía. Claro, tal como concebimos ahora la terapia génica, no se contempla una reinfusión, aunque probablemente se está trabajando en estrategias que permitan la posibilidad de una reinfusión, si no con la misma terapia génica, probablemente a lo mejor quizás con otra, una vez que ese nivel de factor haya descendido a niveles que obliguen a utilizar nuevamente pues, otras terapias profilácticas. Y por último, Ramiro, una pregunta que queremos, que es muy importante para nosotros, que es el futuro. Es que nos haga una predicción de futuro de aquí 5, 7, 10 años en terapia génica, ¿qué pasará con los pacientes con hemofilia? Esta pregunta me la hacéis de vez en cuando porque me veo delante de esta pregunta con más frecuencia de la que a mí me gustaría quizás, ¿no? Bueno, yo creo que la terapia génica va a evolucionar, o sea, ahora tenemos ya una terapia génica aprobada, que es efectiva, con muchas luces, algunas sombras como hemos comentado, pero realmente yo creo que es una estrategia terapéutica muy interesante para las personas con hemofilia. Y estoy convencido que probablemente en 5 o 7 años tengamos terapias génicas probablemente evolucionadas, que permitan incluso complementar a las que tenemos actualmente y que realmente puedan jugar un papel relevante en el tratamiento de las personas con hemofilia. Probablemente a lo mejor esta pregunta dentro de 5 o 7 años tendrá una respuesta mucho más concreta. Y yo me atrevería a decir que probablemente estemos ante bueno, pues posibilidades terapéuticas muy interesantes que marquen el paradigma del tratamiento en los pacientes, en las personas y pacientes con hemofilia. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Es un placer, gracias, como siempre, tenerte. Gracias a vosotros. Yo encantado de participar en reuniones y en ratitos como este. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, terminamos aquí el ciclo de esta charla dentro de las quintas jornadas de formación en hemofilia y otras coagulopatías, hablando de terapia génica. Espero que hayamos podido resolver estas dudas que tenemos y que nos habéis hecho llegar, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.